Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hola. ¿Me escuchan Hola, bien? ¿Me reciben bien? sí, Bueno, hola, vale. sí. Estaba buscando algo para hacer unas anotaciones. Bueno, ¿nos conocemos con alguna persona por acá o no? ¿O somos todos nuevos? Bueno, parece que no, porque si no siempre alguien diría me debes plata o alguna cuestión así, pero no, por suerte no. Bueno, eh, me presento entonces, mi nombre es Luis del Valle, ¿sí? Luis del Valle. Soy docente del curso de, por supuesto, acompañante terapéutico, ya este es mi octavo, noveno año dando clases. He tenido la suerte de haber podido, eh, digamos, trabajar creo yo, sin exagerar, con todas las patologías, eh, eh, en su generalidad, ¿no? No con todas las patologías, sino con los cuadros en su generalidad. Y quizás me ha faltado el trabajo con abuelitos, que siempre me cuento que me quedó pendiente, pero no porque no quisiese, sino porque no se ha dado la oportunidad o la convocatoria, ¿no? Así que, este, si bien doy clases y vemos temas como las demencia senil, Parkinson, PIC, multiinfarto, Alzheimer, bueno, la verdad es que ha quedado, sí he trabajado con pacientes mayores, pero desde otro tipo de orientación, como por ejemplo, no sé, con pacientes con retardo mental o con otro tipo de cuadros, no gerontología en sí, ¿sí? Pero he tenido la oportunidad, como les decía, de trabajar con pacientes psicóticos. Soy operador socioterapéutico en consumo problemático de sustancias, entonces he trabajado con pacientes adictos también, como operador en comunidades terapéuticas, haciendo guardias, y como acompañante terapéutico también con pacientes adictos. He trabajado con chiquitos con patologías severas, como acompañante terapéutico y como psicoterapeuta, con lo cual hice una orientación en el método ABA, análisis conductual aplicado, perteneciente a la terapia cognitivo-conductual, que por ahí es una terapia que se está utilizando mucho, un tipo de terapia, pero no es la única. Hay veces que los padres te dicen, vos desde qué digamos, corriente trabajás. Desde lo cognitivo como ustedes te dicen, no, estoy buscando otra cosa porque a mi chiquito no le funcionó, ya probamos, y es válido también, pero se utiliza mucho para trabajar con autismo, por ejemplo, ¿no? Eh, Soy docente también del curso de estimulación temprana, del curso de acompañante terapéutico con orientación en discapacidad, que por ahí llega alguna propuesta, estamos buscando alguna propuesta, si bien un curso o seminario sobre acompañante terapéutico en discapacidad, donde vemos ciertos cuadros que se complementan a toda la formación que van a ir llevando adelante ustedes o que están llevando adelante ustedes. Por ejemplo, epilepsia, parálisis cerebral, baja visión, ceguera, bueno, un montón de cuadros que se suman, y aprovechando que doy el curso de integración escolar, además de ver el cuadro, las herramientas del acompañamiento terapéutico, vemos la orientación en integración escolar bastante completito como para que les quede la idea de cómo manejarse con un chiquito con estos cuadros dentro del aula, fuera del aula, cómo manejar los materiales, cómo interactuar con el grupo, con el docente, etcétera, etcétera, etcétera. La verdad que es muy lindo, y ya que estamos, hago el chivo también. Ya les llegará la invitación en su momento. Eh, Trabajé también como acompañante haciendo integraciones escolares, así que también tengo esa experiencia, que es muy linda. Eh, Estoy también dictando el curso de psicomotricidad. Y si me olvido alguno, ¿qué dije? Integración escolar, psicomotricidad, bueno, si me olvido alguno, adicciones, después vendrá, para no hacer tan larga la presentación. Generalmente cuento esto porque en mis clases me gusta articular todo con todo, ¿se entiende? Es decir, tratar de tomar todo lo que podamos de las diferentes formaciones y hablar mucho de casos clínicos también, ¿no? Porque la idea es esa, que ustedes puedan tener un primer acercamiento a lo que va a ser la praxis, la práctica en el campo, y como siempre digo, que puedan cometer sus errores y que por lo menos no cometan los mismos, ¿no? Es decir, en la medida que somos seres humanos nos vamos a equivocar, los errores se aprenden, pero hay cuestiones, chicos, que los libros no te los dicen, ¿sí? Es decir, el libro te da un marco teórico, un sustento, una guía, pero no te va a decir ciertas cuestiones que vas a aprender en la práctica, ¿sí? Entonces esto es, digamos, ese es un plus, y la verdad que está bueno poder contar con, no es autobombo ni mucho menos, pero poder contar con un docente que que haya estado en el rol varios años como para poder ir
adelantándoles algo de lo que se pueden llegar a encontrar con la familia, con el paciente, y cuestiones particulares que los libros no lo dicen. ¿Sí? Hasta ahí está. ¿Todos me escuchan bien? ¿Alguien me puede hablar a ver si yo los recibo? Tienen silenciado el micrófono, ¿eh? Necesito que alguien me hable. Ahí Se está, ahí escucha está. muy bien. Muchas gracias, muchas gracias. Si alguien más quiere a encender la cámara, sería un lujo. A mí me gusta ver las caras porque imagínense una clase de 1 hora y media con esto atrás de fondo, ¿no? Está hermoso el logo, la verdad que es re lindo, el arbolito, pero es como medio un moplo, ¿no? A los docentes nos pasa lo mismo cuando vemos el nombre y apellido, o un Samsung Galaxy, o un iPhone, no sé cuánto. Es lindo vernos las caras, poder interactuar, así que sí, se animan y quieren, los invito a que puedan prender la cámara para poder conocernos, ¿sí? Si no quieren, no pasa nada, después tendrán un trabajo práctico, no, mentira, no. Si no quieren, no quieren, ¿sí? Bien. Sí, la reunión está siendo grabada, ¿sí? Queda en la nube, así que después, si la necesitan, alguna cuestión, la pueden pedir. Pero arranquemos porque el tiempo es tirano en televisión. Buenas, buenas. La pregunta sería para comenzar, ¿qué es ser acompañante terapéutico? Por supuesto que no buscamos la respuesta correcta, chicos, es para interactuar un poco y a ver qué idea tienen ustedes de qué es ser acompañante terapéutico. A ver, ¿qué es ser acompañante terapéutico? Ayudar a las personas con discapacidad. Muy bien, Valeria, muy bien, ahí rompimos el hielo. ¿Qué más? ¿Qué es? Muy bien, Valeria, muy bien. ¿Qué es ser acompañante terapéutico? Hola, buenas tardes. Perdón, no sé si me escuchan porque no podía enganchar recién. Sí, Silvia. No, Soledad. Dice Silvia que, no, entonces Soledad por allá. No, Silvia se está conectando, perdón. Soledad, sí, ¿qué es ser acompañante? ¿Te Bien. animás, Soledad? ¿Qué es ser acompañante? Sí, yo soy docente de educación especial y ser acompañante terapéutico no solamente en el área de discapacidad, sino en todos tus, donde sea requerido, digamos, puede ser con personas de la tercera edad, que ya estén tipo con mucha necesidad de apoyo, en hospitales, o sea, la parte terapéutica que viene a cumplir, digamos, la función de la T, es esto, asistir, acompañar a las personas que lo requieran. Muy bien, muy bien. Muy bien, asistir y acompañar a personas que lo requieran, lo que suma a lo que nos dijo Valeria es la integración de edad que se da en diferentes edades, el rol puede llevarse adelante con diferentes edades, ¿no? Muy bien. ¿Tefa se anima por allá o no? ¿Qué es el acompañante terapéutico? Es un agente de salud que interactúa tanto con el paciente como también con su familia. Muy bien, porque nuestro trabajo no se limita solamente al paciente, sino que también tiene que ver con el interactuar con la familia, ¿no? Esto, si hay alguna maestra de nivel inicial, lo sabe más que nadie, ¿no? El chico viene a la escuela, le pega una piña al compañerito, llamas a la madre y le decís, mirá, chiquito le pegó una trompada en la cabeza al compañerito, y la madre lo mira y dice, yo te dije que no pegues, pum, y le da uno en la cabeza, ¿no? Entonces vos decís, bueno, a ver, ¿a quién tengo que mandar al rincón? ¿Al chico o a la madre? ¿No? Entonces, hay que trabajar mucho con la familia, claro, hay que trabajar mucho con la familia, ahora vamos a desarrollar un poquito por qué también, ¿no? Le vamos a dar una fundamentación teórica, pero hay que trabajar y mucho con la familia, ¿sí? El AT no solo se limita al trabajo con el paciente, ¿qué más? ¿Qué más podemos sumar? Muy bien Valeria, muy bien Soledad, muy bien Tefa. Celeste. Una de las funciones es lograr la autonomía de la persona o ayudarlo en, digamos, a defenderse de forma individual. Muy bien, eso lo dijo Bir, ¿verdad? Sí. Muy bien, Bir. Lograr la autonomía del paciente. Una de las reglas de oro
para el acompañante terapéutico, esto lo pueden anotar, una de las reglas de oro para cualquier terapeuta, esto lo pueden anotar, es regla de oro para cualquier terapeuta. No hacer por el paciente lo que el paciente puede hacer por sí mismo. No hacer por el paciente lo que el paciente puede hacer por sí mismo. ¿Sí? Es decir, buscamos que el paciente encuentre esa autonomía, logre esa autonomía, vamos en búsqueda de eso. Por supuesto que al principio el acompañante terapéutico tiene que prestar el yo, poner todo de sí para dar ese primer empujoncito. Prestar el yo implica lo que yo hago desde mi yo, desde el psicoanálisis, ¿no? Es decir, planificar, elaborar estrategias, decidir, anticipar, tomar decisiones. El paciente va a estar en una situación comprometida en la que por ahí no tenga fuerzas para hacer esto. Entonces yo, si le pregunto al paciente qué te gustaría hacer, te va a decir, a mí nada. Muy probable, ¿no? Entonces vos le decís, dale, a ver, saldremos a la plaza, andamos en bicicleta, ahí le estás apretando yo y está, ¿no? Dando propuestas, pero la idea es que después el paciente pueda empezar a proponer por sí mismo, ¿se entiende? ¿Sí? Entonces, buscar la autonomía, siempre ir a buscar la independencia en el sentido hasta donde el paciente lo pueda lograr, ¿no? El objetivo, uno de los objetivos principales dentro de lo que es la adolescencia y la adultez, es que el paciente logre un proyecto vital. ¿Qué quiere decir? Que el paciente logre poder tener su ingreso económico, ¿no? O por lo menos si es adolescente, que se anote de vuelta en la escuela, que retome sus estudios. Eso es un objetivo que a veces se puede buscar con ciertos pacientes y otros pacientes directamente que no, ¿no? De acuerdo al cuadro, pero en la medida que se pueda, siempre buscamos la independencia del paciente. Muy bien. ¿Vos, Celeste, querías agregar algo más? Tenés que habilitar tu micrófono, Celeste, si nos querés decir algo. Disculpen. Sí. No, decía que saber escuchar al paciente sobre todo y saber qué es también lo que él quiere, ¿no? Desde ya, desde lo que le gusta, ¿no? Empezar por ahí. Muy bien, muy bien. Escuchar, chicos, es fundamental. Muy bien, Celeste. Escuchar es fundamental porque nosotros, nuestra principal herramienta como acompañantes terapéuticos es la palabra, ¿sí? Pero ya lo decía Freud. Ojo que, a ver, es importante que podamos tener buenas intervenciones, que podamos hablar, generar buena empatía, etcétera, etcétera, pero ojo que también hay que saber escuchar, ¿eh? Los silencios son una herramienta terapéutica, inclusive hasta a veces más importante que la palabra, chicos. ¿Sí? Esto nos lleva a un concepto que se llama furor sanandis. Celeste nos invita, de alguna manera, a trabajar esto del furor sanandis. ¿Qué es el furor sanandis? El furor sanandis hace referencia a que cuando uno empieza a trabajar como terapeuta, como acompañante terapéutico, ¿sí? El furor sanandis llega a cualquier rol de cualquier profesional, ¿no? Pero nosotros si lo tomamos del acompañamiento terapéutico, lo que implica es que cuando uno empieza a trabajar, empieza con todas las ansiedades, ¿no? Con todas las pilas. Quiero hacer las cosas bien, quiero ser mejor AT, quiero demostrar que tengo madera como acompañante terapéutico, que estudié, que me formé, que rendí, que aprobé. ¿Sí? Entonces, ¿en qué error podemos llegar a caer? Que es muy común que podamos llegar a caer los acompañantes terapéuticos cuando recién arrancamos a trabajar, en el error de entender que si nosotros aceleramos los procesos del paciente, es decir, que a cuanto más rápido el paciente mejore, mejores acompañantes terapéuticos somos. Y ese es un gran error. Repito, a cuanto más rápido el paciente mejore, entonces yo voy a hacer buena tele, voy a poner pila, porque quiero que mejore rápido, mejor acompañante soy. Y no, chicos, y no. Es decir, esto implica proyectar nuestras propias ansiedades por sobre el paciente, ¿sí? Las ansiedades que yo tengo de demostrar que soy bueno, que esto y que el otro, las proyecto sobre el paciente y lo cargo al paciente con mis propias ansiedades y ¿qué estoy haciendo? Apurando los procesos del tratamiento, ¿se entiende? Yo tengo, como decía la compañera por ahí, tengo que acompañar, acompasar los tiempos del paciente. Y cada paciente tiene sus tiempos, chicos. Cada paciente tiene sus tiempos. Ustedes pueden tener 4 chiquitos con, no sé, con autismo
y quieren que el chico hable, y va a hablar primero este, y después este te da un poquito más, y el otro todavía le cuesta, y el otro sigue sin hablar. Digamos, cada uno tiene sus tiempos. Cada persona es particular, es única e irrepetible. Entonces tenemos que respetar los tiempos del paciente. Y eso implica también poder respetar los silencios. Por esto el furor sanandi, ¿no? Uno está full, está ansioso. Es decir, en pacientes, por ejemplo, con una melancolía, puede presentarse lo que se denomina bradipsiquia. ¿Saben lo que es la bradipsiquia? Lo voy a escribir en el chat. Bradipsiquia. La bradipsiquia, ¿vieron la bradicardia? La bradicardia es el enlentecimiento del ritmo cardíaco, ¿sí? ¿Hasta ahí me siguen? La bradicardia es el enlentecimiento del ritmo cardíaco. Y la bradipsiquia es el enlentecimiento de los procesos del pensamiento. En un paciente con melancolía se puede dar que el paciente tenga un pensamiento viscoso, lento, que le cueste armar la idea, ¿se entiende? Entonces, si cuando el paciente está queriendo armar una idea, yo no lo dejo terminar de procesar su idea y estoy interrumpiendo, porque seguro me quiere decir esto, ¿no? Porque ya sé lo que estás pensando. Porque seguro te pasa esto. Hay que darle los tiempos a los pacientes para que puedan, ¿sí?, armar sus producciones, tanto a nivel cognitivo, ideatorio, como también a nivel motriz y en todos los aspectos, ¿entiendes? Hay que tener básicamente paciencia. Porque yo tengo que entender que si interrumpo, por ahí estoy interrumpiendo producciones del paciente, cosa que el paciente quería decir que si yo lo interrumpí, capaz que después no las diga más. Porque fue interrumpido, ¿se entiende? Entonces hay que manejar los silencios. ¿Cómo se aprende a manejar los silencios? Con la práctica. Es una cuestión intuitiva que te lo va dando la práctica. Uno va aprendiendo en la práctica, manejar los silencios, los tiempos, cuándo hablar, cuándo no, cuándo callarse, de acuerdo a la particularidad de cada paciente. Porque sé que si le hablo mucho el paciente se enoja, entonces con ese silencio, hasta que se le pase, una vez que se calmó, le hablo. ¿Sí? Alba, ¿vos querías decir algo? Tenés que habilitar el micrófono, Alba, ¿sabés? Para poder hablar. Yo silencio a todo, porque si no todos los sonidos de fondo nos llegan y no nos entendemos, ¿sí? Entonces, tienen que hablar y después silenciar cuando terminaron de hablar. Porque se escucha la tele de fondo, Firulais, bueno, lo que es la casa de uno, ¿no? Sí, Alba. Las perras. Bien, sí. No, por ahí desde mi lugar, digamos, yo trabajo con discapacidad hace 7 años y tengo como una franja etaria muy diversa, ¿sí? Tengo jóvenes de 14 años y una persona próxima a cumplir los 50, donde tengo varias patologías, entre ellas el autismo, el síndrome y autismo junto, digamos, por ahí. Vos hablabas desde los silencios de respetar y qué sé yo, desde la T, digamos, pero también cuán importante es, digamos, saber leer a la persona, que en mi caso ellos no hablan, ninguno habla, o sea, tienen como balbuceos, tienen muy poco desarrollado el lenguaje, digamos, como para poder expresarse a todo esto que vos traías recién, desde la elaboración de sus pensamientos, qué sé yo, entonces tipo... en mi caso particular, trabajo desde la calidad de vida, ¿sí? Si bien hay jóvenes y otros no tanto, es brindarle la mejor calidad de vida dentro de lo que se pueda. Como decías al principio, no hacer por el paciente lo que el paciente puede hacer por sí mismo. Tengo un joven que puede hacer cosas por sí mismo siempre que uno lo vaya marcando, y el de 50 que nunca adquirió ningún tipo de habilidad, ningún tipo de destreza, pero desde que él agarra una cuchara y puede llevar a la boca, para mí es grandioso, digamos, cosas muy poquitas que va logrando. Entonces yo creo que también de eso se trata, y de festejar esos logros tan chiquititos que un paciente puede ir dando con el paso del tiempo. No sé, por ahí yo traía esto porque no sé si vos te referías a los silencios desde la T y no desde el silencio del paciente, que también dice mucho. Ambos, muy bien, porque nos dan la cara de la otra moneda, Alba. Muy bien, perfecto, muy bien. Hay que tener una buena lectura
porque el paciente, todos hablamos desde lo corporal, chicos, todos, ¿no? Yo a veces les suelo decir a los alumnos, chicos, ¿les gusta la clase? ¿Va bien? Y todos, sí, bueno, comunicáselo a tu cara, ¿no? Porque, digamos, el rostro habla, el cuerpo habla, nuestra mímica gestual, nuestra forma de posicionarse del cuerpo habla, y uno tiene que aprender a tener una lectura del paciente, ¿no? No solo desde lo verbal, sino desde lo posicional, de cómo se planta, de cuál es la impronta, de cuáles son sus gestos, de cuál es su posición corporal, ¿se entiende? Entonces también los silencios dicen y mucho por parte del paciente, como nos dice Alba. Muy bien, Alba. Todo esto que ustedes dijeron, lo vamos de alguna manera a llevar a un concepto formal, y lo vamos a explicar, porque mi idea de hoy es que ustedes tengan bien claro qué es ser acompañante terapéutico. Porque viste que siempre alguien te pregunta, ¿qué estás estudiando? Acompañante terapéutico, ¿de qué se trata eso? ¿No? Siempre hay un chusma que anda dando vuelta por ahí. Entonces, tenemos que tener bien en claro cuál es qué somos, ¿no? ¿Qué es ser acompañante terapéutico? Entonces, como bien dijo una compañera por ahí, estoy dictando, ¿eh? No dijo eso la compañera. ¿Alguien tiene que buscar una lapicera, un papel, algo? Espero, ¿eh? Me avisa ahora o calle para siempre. ¿Tienen todos a mano? Muy bien. Entonces, el AT es un agente de salud, como bien decía la compañera por ahí. El AT es un agente de salud formado académicamente, que es lo que están haciendo ustedes ahora, ¿no? El AT es un agente de salud formado académicamente, en conceptos. El AT es un agente de salud formado académicamente en conceptos básicos, ¿sí? Básicos de psiquiatría y en conceptos generales de psicología. En conceptos básicos de psiquiatría y en conceptos generales de psicología. Orientado a la contención de pacientes, conceptos básicos de psiquiatría en conceptos generales de psicología. Orientado a la contención de pacientes crónicos y agudos, orientada a la contención de pacientes crónicos y agudos, el AT es un agente de salud formado en conceptos básicos de psiquiatría, en conceptos generales de psicología, orientado a la contención de pacientes crónicos y agudos, para lo cual debe poner el cuerpo, trabajar a un nivel dramático vivencial, consciente, no interpretativo. Trabajar a un nivel dramático, consciente, vivencial, no interpretativo, para lo cual debe trabajar a un nivel consciente, dramático, consciente, vivencial, no interpretativo. ¿Todos pudieron copiar? Y constituirse en una figura confiable y
constituirse en una figura confiable, receptible y amable. Y constituirse en una figura confiable, receptible y amable. Por lo menos a las que puedo ver, todas tienen cara de confiable, receptible y amable, así que ya arrancaron con el pie derecho. Está muy bien. Punto seguido. Punto seguido. Llevando adelante los objetivos y funciones. Llevando adelante los objetivos y funciones. Llevando adelante los objetivos y funciones propuestos por el médico de cabecera, entre paréntesis, psicólogo, llevando adelante los objetivos y funciones propuestos por el médico de cabecera, entre paréntesis, psicólogo, cierro paréntesis, y o equipo interdisciplinario. Y o equipo interdisciplinario. Ustedes dijeron, hoy hay clase abierta, me tomo un momento para mí, que no jodan las bendiciones, que no jodan, me voy a relajar y viene el profe Oliva full, intensivo, y nada de relajo, acá hay que trabajar, ¿sí? Entonces, cuando alguien venga y les pregunte qué será acompañante terapéutico, ustedes le dicen todo esto de memoria, y cuando le diga que qué, bueno, no sé, anda a estudiar, yo tampoco me voy a conectar 1 hora y media a fumarme al VIP para venir a explicarte a vos el concepto. Anotate, le dan la dirección y que se sume acá al grupo, ¿sí? Pero nosotros sí tenemos que saber de qué se trata esta cuestión, ¿no? Porque es un concepto que, digamos, puede desmembrarse de varias formas, ¿no? Entonces, vamos a comenzar explicando desde el principio. El concepto dice que somos agentes de salud, ¿no? Principalmente trabajamos en salud, formados académicamente en conceptos básicos de psiquiatría y en conceptos generales de psicología. El acompañante terapéutico llega a su rol de la mano de la psicología, ¿sí? Es decir, nosotros como acompañantes terapéuticos estamos más orientados a trabajar los aspectos sí del paciente, los aspectos psicológicos, ¿se entiende? Si bien es abarcativo nuestro rol, pero a donde vamos a apuntar y vamos a reforzar mucho son los aspectos sí, funciones psíquicas. Hablo de atención, concentración, memoria, sensopercepción, lenguaje, motivación, inteligencia, aprendizaje, estado afectivo, ¿sí? Sin repetir y sin soplar, y no me acuerdo más, pero bueno, digamos, estamos orientados hacia eso, ¿sí? Si bien es más abarcativo, como digo, pero si somos agentes de salud, vamos a trabajar en el ámbito de la salud, con lo cual vamos a tener que incorporar cierta terminología clínica, ¿sí? Porque ustedes saben, y si no lo saben, el acompañante terapéutico, entre otras cosas, va a tener que armar informes, ¿no? Van a tener un paciente y cada un mes le van a pedir un informe escrito, donde ustedes tienen que contar y ¿no? Tipeado, porque ya lo manuscrito no se utiliza más, tipeado, cómo es la evolución del paciente, etcétera, etcétera. Pero tengo que, también voy a leer historias clínicas, muy probablemente, una epicrisis, que es como un resumen del cuadro del paciente, entonces tengo que tener cierta terminología. Por supuesto que no le vamos a pedir que salgan hablando del curso como Dr. House, porque, bueno, lógico, ¿no? Es decir, esto se va dando en la práctica, ¿no? Esto se va incorporando de a poco, no se sientan mal si es que, ¿no? Pero cierta terminología tienen que tener. Entonces, arranquemos por algunos conceptos clínicos, ¿no? Entonces, la primera palabra que vamos a trabajar es patología. 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 Me compré un pizarrón 3D, chicas. Que no saben.
lo podés poner en varios modos. Yo lo tengo en modo borrador. Ustedes van a decir, profe, es una hoja, es que se hincha. Pero si no saben de pizarrones 3D, no opinan. Entonces, patología. Los chistes malos de profe. Patología. La palabra patología proviene, por un lado, de patos. Patos, como el animalito en plural, patos. ¿Sí? Ese pato proviene de la palabra patos. Patos significa algo así como sufrimiento, padecimiento, dolor. Patos significa algo así como sufrimiento, padecimiento, dolor. ¿Sí? Y logos, de la palabra logía, significa algo así como estudio, conocimiento, ¿sí? Proviene de la filosofía, esto de iluminar a partir de la razón, del logo y conocer el fenómeno, bueno. La palabra patología significaría algo así como estudio o conocimiento del padecimiento, del sufrimiento, del dolor. ¿Me siguen hasta ahí? Entonces, por ejemplo, si yo a la palabra patología le agrego el prefijo psi, en realidad psico, si le agrego el prefijo psico, a patología quedaría psicopatología, una palabrita que habrán escuchado y mucho, ¿no? Van a leer o ya leyeron. La palabra psicopatología, con el prefijo psico, nos lleva a otro término, que es la palabra etiología, que lo voy a poner acá en el chat. Etiología. Está en el chat, ¿eh? Etiología. Es decir, nos está hablando de que esa enfermedad, esa patología es de origen psicológico, por eso el prefijo psico, ¿no? Cuando te dicen el paciente tiene una psicopatología, vos ya sabés que el paciente tiene algo, una enfermedad o una patología de origen psicológico. Si el paciente tiene una neuropatología, ¿de qué origen va a ser? Una patología del orden de lo neurológico, ¿no? ¿Sí? Entonces, con esa lógica, pero esto nos lleva a la palabra etiología que la escribí en el chat. La etiología significa el origen, las causas, la génesis de la patología o enfermedad. El origen, las causas, la génesis de la patología o enfermedad. El origen. Cuando Piaget hablaba de su psicología genética, no hablaba de su psicología genética en carga cromosómica, ADN, todo lo que sabemos de cromosomas, ¿no? Él hablaba de su psicología genética en cuanto a la génesis, al origen de los procesos de la inteligencia y del pensamiento, ¿se entiende? ¿Cómo se origina la inteligencia? ¿Cómo se origina el pensamiento? Por eso psicología genética, ¿sí? La génesis. Acá, por supuesto, que vamos a tener que aprender a convivir con que hay cuadros, chicas digo bien o chiques, no, chiques, porque está Alexis, hay cuadros, chiques, chicos, chiquis, bueno, muy inclusivo la cuestión, hay cuadros que conocemos la etiología. Cintia se ríe, divina, siempre hay gente que por ahí, viste, te tiene una sonrisa, por ahí de compromiso, pero uno se siente bien. Entonces, hay cuadros que, digamos, conocemos la etiología, por ejemplo, el HIV, el COVID, ¿no? El virus de inmunodeficiencia adquirida y el COVID, el que se comió un murciélago, un chino, no sé qué. Pero viene por un virus, ¿se entiende? Y hay cuadros, así dicen, ¿no? Hay cuadros que desconocemos la etiología. ¿Quién no se comió un bicho alguna vez? Pobre el chino, le echamos la culpa. Bueno, después eso es otro tema. Y hay cuadros que desconocemos la etiología, ¿no? Hay cuadros que desconocemos la etiología. Por ejemplo, el autismo. El autismo, la etiología, no. No sabemos qué es lo que origina el autismo, ¿sí? ¿Ahí estamos? Bien. Otro concepto es patología crónica, progresiva y degenerativa. Patología crónica, progresiva y degenerativa. Patología crónica, progresiva y degenerativa. ¿Qué significa que una patología sea crónica?
¿Quién se anima? Es algo grave. Bueno, pero no sería puntualmente lo crónico. ¿Qué Algo sería una crónico cuestión? es algo que va a tener para el resto de la vida. Muy bien, es algo grave y es algo que el paciente, una vez que se instala la enfermedad, como dice Hay, una vez que se instala la enfermedad no desaparece más, ¿sí? Es para toda la vida, crónico, muy bien. Eso es crónico. Copiamos, ¿eh? Una vez que se instala el cuadro, la enfermedad no desaparece más. ¿Sí? Por ejemplo, Parkinson. Te diagnosticaron de Parkinson para toda la vida. Te diagnosticaron de demencia irreversible. Hiciste un brote esquizofrénico irreversible para toda la vida. ¿Qué significa progresivo? Que con el tiempo va empeorando, en un Muy avance. bien, muy bien. No la vemos, pero está afilada hoy, mire. Muy bien. Progresivo quiere decir que cada vez hay mayor nivel de afectación, cada vez hay mayor daño, ¿se entiende? El cuadro va empeorando. ¿Sí? Muy bien, Vir, salvando las papas. El resto está como ahí, dudativo, pero... Y esta es más difícil, Vir, a ver si esta te la sabes. Y degenerativa, Y como dice la palabra, que va degenerando, digamos, ya sea a nivel físico o neurológico. muy bien. Ah, bueno. Muy bien, Vir, muy bien. Muy bien, Vir. Vir, presidente. Muy bien, Vir, salvando las papas. Acá el grupo te banca full, Vir, ¿eh? Entonces, como bien dice la compañera, degenerativo implica muerte de tejido, ¿sí? ¿Vieron los sistemas que estudiamos en la escuela? Sistema digestivo, sistema urinario, sistema reproductor, sistema nervioso central, ¿sí? Cerebral, ¿no? Y todo lo que implica. Esos sistemas se definen como sistema, entre otras cosas, porque comparten el mismo tejido. En el circulatorio es el tejido conectivo, en el sistema nervioso central son las neuronas y las neuroglías, ¿se entiende? Cuando hay muerte de tejido, en el caso neuronal, necropsia de tejido, muerte de tejido, estamos hablando de una enfermedad degenerativa, ¿sí? Muerte neuronal. ¿Alba? En mi caso, nosotros hemos tenido un joven que falleció la semana pasada con mielopelingoceles, hidrocefalia y otros agregados. Y eso era algo también, era degenerativo y que obviamente iba afectando otros órganos, lo cual llevó a la muerte temprana con 19 años. Bueno, el cuadro de base meningocele, un cuadro complicado con hidrocefalia, claro. La espina bífida en un porcentaje muy alto es acompañado de hidrocefalia, ¿sí? En un 80-90% es acompañado de hidrocefalia, lamentablemente. Bueno, son cosas que pueden pasar. Entendamos que Alba trabaja, por lo que me comentaste, en un centro, pero desde otro tipo de rol, eso quiero que quede claro, ¿sí? No como acompañante terapéutica, pero tiene su primer acercamiento con sus pacientes y mucha experiencia, por supuesto, por lo que nos comenta Salva. Para la gente que Sí, por ahí... Claro, claro. A ver, yo, mi profesión en sí, para lo que estudié y me formé, digamos, es profesorado de sordos, ¿sí? Yo soy profesorado de sordos. Pero a los 3 meses de haberme recibido, he conseguido un trabajo en una institución privada donde trabaja múltiples patologías. La más común es la condición del síndrome de Down. Tengo 30 alumnos con síndrome, algunos con otros agregados, como te decía hoy, con otro tipo de condición como autista, otros jóvenes que tienen por ahí, hay como nombres raros, por eso me interesa mucho la T, porque también hace como la parte clínica más específica, digamos, que es lo que a mí me falta, aunque yo tenga la práctica, el conocimiento teórico no, y uno se va formando sobre la marcha en lo que es asistencia, ¿sí?
pero no en el conocimiento teórico, que es lo que a mí me importa Muy bien. para la formación. Por ahí esto que te sucede a vos, Alba, le pasa a más de uno de tus compañeros, ¿no? Es decir, a veces uno va llevando adelante el rol de acompañante terapéutico en diferentes aspectos, hasta como familiar inclusive, y cuando uno va, digamos, trabajando la teoría, dice, ah, mira, yo hacía esto, pero no sabía que estaba bien, o que pertenecía al rol de acompañante terapéutico, ¿sí? Entonces, la teoría te va marcando el camino, ¿no? Te da el marco teórico, valga la redundancia, para saber y poder darle, digamos, una comprensión mejor del por qué uno actúa como actúa, ¿no? Una vez lo aprende, pero sin embargo no está entendiendo muy bien por qué hay que hacer esto y por qué no lo otro. De repente, ¿no? Cuando uno está acertado. Lo desacertado, bueno, hay que ir descartándolo, ¿no? Muy bien, Alba, muy bien, gracias. Muy bien. Último, a ver, hay cuadros que son crónicos, chicos, por ejemplo, la parálisis cerebral, pero no es progresivo, ¿no? La parálisis cerebral, por ejemplo, no tiene carácter de invariante. O sea, vos podés hacer una buena terapia y disminuir las secuelas inclusive casi al mínimo, ¿no? Entonces hay cuadros en los que son crónicos, progresivos, otros que son solo crónicos, otros que son progresivos degenerativos. ¿Se entiende? Hay que ir evaluando el caso en particular. ¿Sí? El último concepto que vamos a tomar acá desde la formación de psicopatología, desde psiquiatría y psicoanálisis y psicología, digamos, es, porque recuerden que estamos con el concepto de AT, es síntoma, en realidad es síndrome, vamos a tomar síndrome. Síndrome, último concepto, después ustedes siguen trabajando con el material y demás. Síndrome, ¿qué es un síndrome? Un síndrome es un conjunto de signos y síntomas. Muy bien este grupo, muy participativo, muy bien. Síndrome, conjunto de signos y síntomas. Aparte buena onda, buena vibra. Muchas sonrisas, lindo grupo, lindo grupo. Conjunto de signos y síntomas, ¿sí? ¿Qué es el signo? Los agarré. ¿Qué es el signo? No hablen todos juntos porque se colapsa el Zoom y estalla todo. No, mentira, es un chiste. Lo que se manifiesta. Lo que se manifiesta ahí se vive. Que puede ser psicosomático. ¿Qué es el signo? Lo que se manifiesta ahí se vira. A ver, ¿quién quiere agregar algo más? Porque si no, pobre Vir se está cargando el grupo al hombro a lo Messi, ¿no? Bueno, no soy muy futbolero, pero bueno. ¿Qué es el signo? ¿No puede ser también así como características? No. ¿Por qué no? ¿Qué tipo de características? ¿Celeste, te animás? Y no sé, características a alguna otra patología que lo haga medio parecido a, no sé, digo yo. Ahí nos fuimos un poquito, pero ahí nos fuimos un No poquito. sé, yo en mi caso tengo dos hijos con síndrome de X frágil, Bueno. con características de autismo, por ejemplo. No, pero eso nos llevaría a otra palabrita que sería comorbilidad, patognomónico. No, nos estamos alejando un poquito. El signo, mirá, Celeste, el signo en una guardia clínica, cuando el paciente entra, el signo es lo observable, ¿sí? Supóngase que el paciente entra con fiebre. El paciente entra con fiebre, vos ves que está con chucho de frío, que está tembloroso, con sudor frío, muy abrigado, ¿no? Todo lo que uno pueda observar, le tomaste la temperatura, 40 de temperatura, lo matamos por 39 de temperatura, eso es el signo, ¿sí? ¿Hasta ahí está? Muy bien. Cuando le decís las palabras mágicas, cuando el médico hace la pregunta mágica de qué anda pasando y el paciente empieza a relatar, mire doctor, me duele mucho esto, tengo chucho de frío, tengo mucho sueño, tengo poco apetito, todo eso es el síntoma. Lo subjetivamente relatado por el paciente, ¿se entiende? Lo puesto en palabra por parte del paciente. ¿Hasta ahí va? No llego acá casualmente, chicas. ¿Por qué llego acá? Porque el síntoma no es lo mismo el síntoma para
digamos, el psicoanálisis que para la psiquiatría, ojo, y eso es algo que ustedes trabajan en el material, y genera, por lo que vi hasta ahora, en algunas correcciones genera mucha confusión, ¿sí? Tengan en cuenta que no es lo mismo el síntoma para el psicoanálisis que para la psiquiatría o para la medicina ortodoxa. Freud ya lo decía, el síntoma para el psicoanálisis tiene otro sentido, tiene una vuelta de rosca, tiene que ver con la individualidad y padecimiento del sujeto en su infancia. El síntoma no es lo mismo para la psiquiatría que para la medicina ortodoxa que para el psicoanálisis. Después ustedes van a leer en el material cómo toma la psiquiatría el síntoma, ¿no? ¿Sí? Y cómo lo trabaja el psicoanálisis. Pero son diferentes, tengan en cuenta esto, después lo trabajan ustedes, pero son diferentes, no es lo mismo uno que el otro. ¿Sí? ¿Estamos? Bien. Sigamos con el concepto entonces. El concepto de AT continúa diciendo que el acompañante terapéutico debe poner el cuerpo. ¿Sí? ¿No? Trabajar con pacientes crónicos y agudos, y para lo cual el AT debe poner el cuerpo. Bueno, ahí está el tema, ¿no? Es decir, durante la cursada ustedes van a ir, digamos, formándose y van a tener que ir viendo de qué manera poner el cuerpo. ¿Sí? Es decir, el cuerpo para nosotros es una herramienta terapéutica, chicos. A eso vamos, a eso apuntamos. Entonces, tenemos que saber de qué forma. No es lo mismo poner el cuerpo con un paciente melancólico, por ejemplo, que el paciente necesita un abrazo, necesita una contención, necesita, ¿no? Contacto corporal, o con un chiquitín, a la hora de contenerlo, en todos los sentidos, porque la contención implica desde contener lo afectivo hasta contener un berrinche, ¿no? No es lo mismo pensarlo, por ejemplo, desde una adicción. ¿Cuál es la característica de un adicto? El adicto no tiene conciencia. Sí, y también, perdón, se corta mucho, así que no sé si me vas a escuchar, pero también es muy importante, digo, poder diferenciar el berrinche de una crisis. Estoy trabajando actualmente con uno de mis jóvenes. Se nos fue Alba, no te escuchamos, ¿eh? Claro, yo tampoco, se me corta mucho, por eso no estoy pudiendo participar en algunas cosas. ¿Ahora me escuchás? Ahora sí. Que también es muy importante, para que se me... los perrunos, que también es muy importante poder diferenciar, digo, lo que es un berrinche de una crisis. En mi caso, por ejemplo, particular, estoy trabajando, mejor dicho, con un joven que actualmente regresó de una internación de un mes en un nosocomio en Córdoba, en un hospicio psiquiátrico, digamos. Él tiene 18 años, se llama Lautaro, con síndromes también, es agresivo y autoagresivo, y bueno, hace unos días que estuvo de regreso y hoy se reincorporó, y tiene muchas cosas que por ahí también es importante poder detectar, digo, nosotros como terapeuta, y no dejarnos guiar por ahí por lo que te dice la familia, ¿sí? En mi caso, por ejemplo, Alba, la familia toma ciertas cuestiones del joven como manías. Entonces dice, él tiene sus mañas ya. Entonces yo creo que un buen terapeuta que se forma realmente, no sé hasta... Hola. ¿Me escuchás? ¿Volvimos? Alba. Hola. ¿Escuchás? Hola. Hola. A ver, vamos a iniciar. A ver, estamos trabajando el tema de cómo poner el cuerpo. No nos vayamos a hablar porque es muy interesante lo que vos decís, pero nos estamos yendo, digamos. El tema es acá, estamos trabajando cómo la te debe poner el cuerpo o no. Es súper interesante lo que nos contás y es muy válido, pero nos estamos desviando del tema, ¿sí? Que si estamos metiendo berrinche, con crisis... Claro, no. Pero, no, a eso iba, de cómo poner el cuerpo en esos casos. Bien, bueno, bien, está bien. Pero pensémoslo así, Alba, vamos a seguir con el concepto. Pensémoslo así. En un paciente adicto, retomando este ejemplo que yo les decía, en un paciente adicto, por ejemplo, una de las características de la adicción
es que el paciente no tiene conciencia de enfermedad, ¿se entiende? ¿Qué quiere decir que el paciente no tiene conciencia de enfermedad? El adicto no se considera enfermo, ¿sí? Haciendo una generalidad como para tomar este ejemplo, ¿sí? Entonces, el paciente adicto no se considera enfermo, con lo cual, muy probablemente cuando nosotros lleguemos, como AT, ¿qué le vamos a representar al adicto? A un melancólico le vamos a representar a alguien que lo contiene, alguien que lo ayuda, alguien que lo puede sacar adelante, ¿se entiende? ¿Me escuchan bien, chicas? Sí, ¿no? Bien. ¿Qué le podemos representar a un adicto? La imposibilidad de consumo, ¿no? Es decir, y muy particularmente le podamos representar también la ley, porque vamos a representar lo que se puede y lo que no se puede, ¿se entiende? Entonces, ¿qué es lo que va a buscar particularmente el adicto? El adicto nos va a tratar de desplazar, ¿sí? El adicto nos va a tratar de sacar digamos, de nuestro rol, y que si no vamos más, mejor, ¿se entiende? Porque él no tiene ningún problema, él no necesita que nadie lo ayude, él o ella, ¿no? No se considera enfermo, si quiere lo deja. ¿Y por qué no lo deja? Le decía, porque lo voy a dejar cuando yo quiera, no cuando me diga. ¿Se entiende? Yo trabajo, me pago mi consumo, etcétera, etcétera. Entonces, el adicto te va a tratar de jugar de primo, de amigo, de hermano, de lo que sea, te va a tratar de entrar para generar confianza y tratar de quebrarte, ¿sí? Entonces ahí, yo tengo que saber cómo posicionarme desde lo corporal. Mi distancia de intimidad es esta, ¿no? Si ustedes hablan con alguien a esta distancia, se van a sentir relativamente cómodos porque estoy parado, ¿no?, en una distancia de medio metro, ¿sí? Supónganse, esta es mi distancia de intimidad. Pueden hablar con cualquier persona, hasta en la calle. Te para alguien para preguntarte un domicilio, te dice, hola, no hay problema. Ahora, cuando alguien entra acá, que no pertenece a tu zona de intimidad, ¿quién entra en la zona de intimidad? El tóxico, la tóxica, no, mentira, la pareja, la mamá, papá, los hijos. Lo que entran en la zona de intimidad, bueno, está permitido, ¿no? El adicto, en lo corporal, hay que sostener esa zona de intimidad, porque el adicto, ¿qué va a hacer? Te va a venir, te va a abrazar, adelante de los otros, mirá, mi AT es mi amigo, no es mi AT, fíjate, tengo otro tipo de relación, te toca la cabeza, sinónimo de, mirá, lo manejo como un títere, significa eso, cuando alguien te toca la cabeza, mirá cómo lo manejo. Entonces, te va a tratar de, digamos, ¿no? En algún llanto, por ahí sea un llanto hasta medio fingido. Entonces vos caíste y decís, lo abrazo porque pobre, está llorando, y cuando ya está, caíste, listo, al piste, perdiste, ¿se entiende? Entonces, uno tiene que saber cómo posicionarse a partir de lo corporal en el sentido de la contención emocional, estamos hablando ahora, ¿no? ¿Sí? Pero también tenemos que saber que nosotros, los acompañantes terapéuticos, no somos ayudantes de salud o agentes de salud. Esto lo pueden copiar, ¿eh? Nosotros, acompañantes terapéuticos, no somos ayudantes de salud o agentes de salud. ¿Qué quiere decir esto? Porque puede haber una convocatoria en internet, por ejemplo, se necesita ayudante de salud, no es el rol del acompañante terapéutico o acompañante de salud. El ayudante de salud o el acompañante de salud está más bien orientado a, si se quiere, poder asistir al paciente desde otro lugar. Por ejemplo, higienizarlo, movilizarlo en el caso de que haya que movilizar a un paciente, bañarlo, ponerle una vía si hay algo del orden de la enfermería. ¿Sí? Nosotros, los acompañantes terapéuticos, no asistimos en ese sentido. Sí está bueno que lo podamos aprender. Ustedes tienen una buena orientación en el material de cómo asistir al paciente, cómo movilizarlo y demás. ¿Por qué? Porque a veces hay que hacer excepciones, ¿no? Nosotros entramos por el lado psi, por el lado psicológico, ¿no? Hasta ahí va. Nuestra gran herramienta es la palabra. Pero te toca un paciente, por ejemplo, que tiene que ir desde provincia hasta capital al psicólogo. Te dicen, mira, ¿vos sos acompañante terapéutica? Sí. Bueno, vos tenés que, mira, te convocamos porque tenés que ir de zona norte o oeste, no sé dónde están ustedes, hasta, están en zona norte, ¿no? ¿Somos la mayoría de acá de zona norte, de Pilar, por la zona o no? ¿Sí? Chaco. Bueno, uy, de Chaco. Bueno, tenés que acompañar al paciente de Charata, Chaco, a Resistencia, y acá de zona norte, oeste, hasta capital, al psicólogo. Tu función como acompañante terapéutico es, te lo acompañaste al psicólogo, esperás una hora que tenga su sesión y lo acompañaste a la casa. Esa es toda tu función. Eso te va a llevar 4 horas. Nosotros te vamos a facturar 4 horas, bueno, vos decís un golazo.
porque aparte estoy estudiando no sé qué cosa, mientras el paciente hace su terapia, yo puedo aprovechar para estudiar, nada más, seguro, sí, nada más. Llegás a la casa del paciente, ¿sí? Tocás el timbre y el paciente sale con silla de ruedas. Entonces vos decís, ¿cómo hago para llegar desde zona oeste, zona norte hasta capital con el paciente en silla de ruedas? Con lo cual tenés la suerte de que el paciente te dice, ya llamé al Uber, ¿eh? Así que ya viene el remis, vos me atés y, te vuelve el alma al cuerpo, ¿no? Llamó al Uber. Viene el remis, el Uber, no sé en el Chaco, pero acá en Buenos Aires ni te miran. Entonces toca bocina al Uber, vos abrís la puerta, el paciente tiene una rampa, porque acá en Buenos Aires está lleno de rampas, semáforo con sonido para las personas ciegas, tenemos una cosa de loco, bueno, no importa. Entonces baja la rampa, llega hasta la puerta del Uber, del remis o del taxi, y yo no le puedo decir al paciente, mirá, yo trabajo con el psiquismo, a mí me dijo Luis que trabajo la parte del psiquismo, así que te subo el psiquismo, vos subiste el cuerpo, fíjate cómo haces. No, a veces hay que hacer excepciones, ¿sí? Entonces, digo, a ver, si yo tengo un paciente, yo no baño al paciente, no lo cambio, pero si yo tengo un paciente que voy a estar 4 horas, está comiendo un guiso, ayer, 9 de julio, estaba comiendo un locro, se le cae toda la comida arriba de la camisa, yo no le puedo decir, mirá, a mí me dijeron que yo no higienizo al paciente, así que esperá las 3 horas que quedan para que llegue tu familia y que te ayuden a cambiarte la camisa, ¿se entiende? Hay una cuestión de excepción y de vocación implícita en esto, uno puede hacer una excepción. Diferente es que la familia te diga, mirá, los lunes, miércoles y viernes, la té anterior lo bañaba, así que ahí tenés la esponja, el agua, todo. ¿Eh? Tranquilo que él sabe entrar a la bañera. Entonces, yo sé que como acompañante terapéutico no tengo que bañar al paciente. Bueno, mi consejo ahí es que ustedes no entren en contradicciones y en un no fijo rotundo con la familia, porque la familia, como toda familia, te lo va a pedir. Si pasa, pasa, ¿se entiende? Entonces, como ustedes van a trabajar con un equipo, por lo menos yo me manejaba así, que esto te lo da la práctica, no lo dice el libro. Lo ideal, para mí, por lo menos mi tipo de manejo es, bueno, lo voy a consultar con el equipo y voy a ver qué dice el equipo, porque ustedes, chicas, tengan en cuenta, chicos, que van a trabajar, cada profesional está 1 hora, 2 horas, a lo sumo, 1 hora por semana en el consultorio con el paciente, ¿se entiende? ¿Sí? 1 hora y un día el psicólogo, 1 hora, 2 horas el kinesiólogo, ustedes van a estar en un promedio de mínimo 3 horas hasta un máximo promedio de 8 horas con el paciente, a veces más. Entonces, van a tener que convivir con el paciente y con la familia. Entonces, lo que yo siempre digo es que la T está inserto en el campo de batalla, ¿no? Porque vos llegás a la casa de la familia parece la familia Inga. Vos decís, wow, a mí me gustaría tener una familia así. Pero es porque está uno ahí. Después de la semana, cuando se empieza a naturalizar la figura de la T, empieza tipo señora Almida a volar los platos, ¿no? Y ahí empezás a ver la real familia, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, como uno está inserto en el campo de batalla y es desgastante trabajar con el paciente y también con la familia, la idea es que ustedes no pongan los no, sino que hablen con el equipo, y si el equipo, que lo va a hacer, el profesional que está a cargo, lo suficientemente profesional, le va a decir, no tenés que higienizar al paciente, pero dejá que hablo yo con la esposa, o con el esposo, con la madre, con el hijo, ¿se entiende? Y va a ser el profesional el que hable con el familiar y va a decir, no, mire, la T vino a consultar si lo puede bañar y no. No, porque se puede caer, se puede lastimar, papá, el seguro, ¿va? Entonces ustedes se corren de esto de entrar en el no, y no es un no de ustedes, el equipo no me deja. ¿Eh? Entonces no podés bañar al paciente y el equipo no me autoriza, señora, señor, no. ¿Se entiende? Y ustedes se corren para no tener que entrar en contradicciones, en choque o en roces. ¿Me siguen? Y de esto van a encontrar mucho, ¿eh? ¿Sí? Después está el otro aspecto que bien nos trae Alba, que tiene que ver con cómo posicionarse con un paciente que tiene una crisis, y el berrinche, y el etcétera, y demás, ¿no? ¿Sí? ¿Qué técnicas corporales, cómo agarrar a un chico, cómo contenerlo, ¿se entiende? ¿Sí? Que también es un proceso de aprendizaje bastante interesante. ¿Sí? ¿Hasta ahí va? Sí. Bien. El concepto continúa diciendo que el acompañante terapéutico trabaja a un nivel dramático, consciente y vivencial, no interpretativo. ¿Sí? ¿A qué se refiere esto? Se refiere que el AT, y más que nada para los estudiantes de psicología, si hay estudiantes de psicología acá en la sala, el acompañante terapéutico no hace interpretaciones como lo haría un psicólogo o un psiquiatra. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguen?
el acompañante terapéutico puede tener su hipótesis, ¿no? Puede tener yo puedo tener la hipótesis de que mi paciente se pelea mucho con el hermano porque es celoso de la madre. Yo noto que en la casa, cuando llega la madre de trabajar, ahí empieza la pelea. Pero una cosa es que yo intervenga desde mi hipótesis, y otra cosa es, porque puede ser errada la hipótesis, mi intervención va a ser errada. Yo lo que tendría que hacer es llevarlo al equipo y el equipo lo va a analizar. Y el equipo lo va a analizar y va a decir, ah, mirá, tenías razón, así que comportate así, cuando venga la madre traten de salir, de no estar, de evitar la situación. O te va a decir el equipo, no, nada que ver, no viene por ahí la cosa. ¿Sí? Pero yo trabajo a nivel objetivo con el paciente. No hago interpretaciones como lo haría un psicólogo o un psiquiatra. ¿Qué significa trabajar sobre el mundo objetivo? Que yo tengo que observar clínicamente todo el contexto del paciente para informar al equipo. Yo soy los ojos de ese equipo. Como dije, los profesionales van a pasar 1 hora por semana con el paciente y yo voy a pasar varias horas, por ejemplo, en su domicilio. Entonces yo tengo que aprender a observar. Aquellos que sean chusmas les viene bárbaro porque, y encima ascienden a la categoría de chusmas terapéuticos. O sea que está espectacular. Es decir, yo tengo que informar, pero para informar tengo que saber qué informar. Tengo que saber qué observar. Y este curso se trata de poder orientarlos a ustedes hacia qué deben focalizar y no dejar pasar como relevante para informar al equipo. El mundo objetivo del paciente implica todo lo que podemos hacer sobre el mundo objetivo. Desde si se baña, la higiene, cómo se alimenta, cómo se lleva con su familia, las relaciones interpersonales, cuál es la relación con el AT, la relación vincular, si tiene adherencia al tratamiento, si no tiene adherencia, si tiene cambios bruscos de humor, si toma la medicación, si respeta las reglas, las normas. ¿Se entiende? Alguna cuestión relevante que ocurra en el contexto. Falleció un familiar, fallece la abuela, tuvo psicólogo el lunes, martes fallece la abuela, no puede estar 1 semana el paciente quizás con el peligro de alguna recaída de acuerdo al cuadro, sin que el equipo sepa que falleció un familiar. Entonces yo en ese sentido puedo avisarle, mandarle un mensaje, un mail a la psicóloga y decirle, mire que falleció la abuela de tal paciente. La psicóloga verá si es relevante ponerse en contacto o no, pero es una información bastante importante. Algún familiar sufrió un accidente, el mismo paciente se accidentó, no puedo esperar a fin de mes para mandar el informe. Si falleció un familiar a principio de mes, yo no puedo esperar al día 30 en el informe poner falleció la abuela del paciente. No, es muy relevante y lo tengo que informar por otro canal, ¿se entiende? Entonces soy los ojos del equipo, informo todo lo que puedo ver para que el equipo lo trabaje. ¿Sí? Y además el concepto continúa diciendo que la T trabaja inserto en un equipo interdisciplinario. Hoy por hoy no se trabaja a nivel individual, chicas, chicos, chiques. Hoy por hoy no se trabaja a nivel individual. Hoy por hoy se trabaja con un equipo orientado a sostener la particularidad de cada paciente, ¿sí? Porque ustedes pueden tener 5 chicos con autismo y el primero tiene problemas motrices, necesita kinesiólogo o psicomotricista, el segundo motrizmente anda bien pero necesita fonoaudiólogo porque no habla del todo bien, el tercero necesita oftalmólogo porque no ve un cazzo, el quinto está todo bien del resto pero no sé. Entonces necesita otro tipo de profesionales. ¿Entiende? Cada equipo interdisciplinario está abocado de acuerdo a las necesidades de cada paciente. Cada persona es única e irrepetible. Eso hace rico el trabajo del acompañamiento terapéutico, ¿sí? Que uno pueda trabajar con diferentes equipos. Porque vos tenés 5 pacientes con autismo y al cuarto ya podés vos empezar a proponer modalidades de intervención. Porque ya tenés la experiencia de los otros 3. ¿Sí? ¿Se entiende? Que es lo que le debe pasar a Alba con su experiencia. Es decir, ya tuvo experiencia con cuadros de síndrome de Down, entonces cuando se presenta una problemática, esto yo ya lo pasé con otro paciente, así que sabés qué hicimos tal y tal cosa con otro paciente, ¿qué tal si probamos lo mismo con esto, ¿no? Con este paciente que tiene el mismo cuadro.
Y los profesionales te dirán, mirá, buenísimo, vamos a probarlo, o los profesionales te dirán, mirá, no, en este caso no aplica porque el paciente es diferente, porque esto, porque lo otro. Pero uno ya puede empezar a, ¿no? O sea, que lo rico del rol del acompañamiento terapéutico es que uno está constantemente aprendiendo, constantemente renovando, ¿se entiende? Incorporando herramientas, ¿sí? A partir de ese equipo que te guía de cómo manejarte y qué es lo que se espera de vos. ¿El AT puede trabajar sin equipo interdisciplinario? Es una pregunta recurrente. Yo, a mi humilde criterio, esto tiene que ver con cada librito, a mi humilde criterio no. Porque si no van a terminar siendo niñeros, cuidadores, cualquier otra cosa menos acompañante terapéutico. La parte terapéutica la van a perder si no tienen equipo. Pero Y aparte también, necesitas, perdón, ¿cómo? no, que aparte necesitas la parte de estudio, digamos, ya sea del psicológico, del psiquiatra, o sea, no vas a saber de todo como para trabajar solo. Claro, pero por más que tengas una historia clínica, ponele bien que a vos te contrate un familiar y te diga, mirá, yo tengo la historia clínica del psicólogo, del psiquiatra, pero ahora no está en tratamiento, necesita té. Vos tenés toda la historia clínica, pero cuando se te vayan presentando diferentes problemas, al estar solo, no tenés a quién acudir y a quién pedir Por una eso, orientación. a eso me refiero, digamos, a que no que no tenés el historial, sino que no tenemos los conocimientos en psicología o en psiquiatría, o ya sea algún tipo de patología a nivel físico, o sea, es imposible trabajar solo. Muy bien, claro. Para mí, el acompañante terapéutico, si no trabaja con un equipo mínimo, un médico de cabecera de fondo, termina siendo cualquier otro rol menos acompañante terapéutico. ¿Sí? Siempre hay que contar con un equipo terapéutico, porque se le van a presentar un montón de cosas, chicas, chicos, se les va a presentar un montón de problemáticas que si no tienen un equipo en quien apoyarse, no van a saber cómo resolverlo, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Hasta ahí va? Una alumna una vez en una cursada vino a pedirme, bueno, vino y pidió por mí, ¿no? Y en el curso presencial, las alumnas que se recibían, como era en instituto y, bueno, quería una foto, generalmente cuando había un profe, pedían una foto con el profe con el título, ¿no? Con el certificado. Entonces yo le digo a mis alumnos, supónganse que era ahora, le dije, chicos, voy afuera, me saco una foto con la alumna y vengo porque le entregaron el certificado que ya se recibió y, bueno, eran 5 minutitos, ¿no? Cuando voy y hablo con la alumna, además de la foto, me dice, en realidad, profe, quería hacer una pregunta. ¿Cuál es la pregunta? Bueno, tengo una paciente mayor que está con su marido, que vive con el marido, a mí me contrató la hija, la paciente mayor está, una abuelita, está postrada, y vi varias veces que el abuelo tiene agresiones para con la señora. La primera pregunta es, ¿son verbales, son físicas? Ahí arrancaron como verbales, pero ahora vi 2 o 3 veces que cuando yo me voy, espío por la puerta y el abuelo le pega cachetazos a la abuela mientras la abuela está en la cama. No sé qué hacer, me dice. Yo, bueno, a ver, hablaste con el equipo interdisciplinario, era mi alumna, y me dice, no, profe, porque en realidad tiene una médica cabecera, le pedí 1000 veces a la hija que me ponga en contacto con la médica cabecera de PAMI, y la hija no me pone. La señora tenía un equipo interdisciplinario, pero la hija le dio de baja y ahora están armando otro equipo. Entonces, mi hipótesis, ¿cuál es? Mi hipótesis es que la hija sabía que el padre tiene agresiones con la madre, ¿sí? Y contrata una acompañante terapéutica particular, le paga particular, sin tener un equipo, ¿para qué? Por ahí para evitar separar a los padres, ¿entiendes? Porque un equipo muy probablemente ya le ha dicho, mirá, a tu papá y a tu mamá no los podés tener juntos porque hay agresiones, tu papá ya está grande, le pega a tu mamá, qué sé yo, por el tema de ser mayores y qué sé yo. Entonces contrato una T particular, muevo a todo el equipo, no pongo en contacto a la T con la médica de cabecera y que sigan juntos ahí, que se arreglen. ¿Se entiende? Y la T sin saber qué hacer, hago la denuncia, no hago la denuncia, está desesperada. Primer gran error, no tener un equipo. Ya arrancamos mal, ¿se entiende? En esto que yo les digo de que cada equipo está orientado a sostener la particularidad de cada paciente, lo que quiero que se lleven hoy, chicos, chicas, bueno, ahora sí chicas porque Alexi no está, es un cambio de mirada en lo que tiene que ver con el abordaje en salud, ¿sí? Hasta hace no mucho, al paciente se lo abordaba desde una mirada
como individuo, ¿sí? Al paciente se lo consideraba un individuo. Un individuo no es otra cosa que un individuo considerado, esto desde la filosofía, cuerpo por un lado y mente por el otro. Un individuo es considerado un individuo cuerpo por un lado, mente por el otro. ¿Sí? Hoy tenemos una mirada mucho más abarcativa, mucho más holística, que es la mirada biológica, psicológica y social espiritual, que se esquematiza así. Esta mirada tripartita, que reemplazó a esta concepción de sujeto, por un lado mente y por el otro lado cuerpo, hoy nos habla de un paciente en donde se tienen en cuenta tres grandes ejes: un eje biológico, un eje psicológico y otro eje social y espiritual. ¿Me siguen? Nosotros entramos como acompañantes terapéuticos desde este eje, ¿no? Desde el psicológico. Pero supónganse que nos convocan para trabajar con un paciente, si bien vamos a trabajar lo psicológico, funciones como atención, concentración, memoria, sensopercepción, afectividad, lenguaje, inteligencia, afectividad, ¿sí? Etcétera. Nos convoca para trabajar con un paciente que tiene una patología de etiología biológica, ¿no? Supongamos el Parkinson. El Parkinson en realidad se desconoce la etiología, ¿sí? Es decir, no se sabe qué es lo que origina el Parkinson, ¿sí? Pero en principio sabemos que es una patología crónica progresiva degenerativa y que hay muerte neuronal. Por eso es degenerativa, ¿no? Se empieza a morir la sustancia negra o el opus niger. Esto no lo tienen que copiar. No interesa el tema tanto del Parkinson en sí, que después lo van a ver en el material, sino la lógica de esta mirada biopsicosocial. Entonces, arranca acá el deterioro, desde lo biológico. El paciente empieza a perder la sustancia negra o el opus niger, que es un nucleamiento de neurona que está en la base del cerebro, que sintetiza o fabrica lo que es la dopamina. La dopamina es la encargada de regular el tono muscular. Entonces, si yo tengo el brazo en esta posición, puedo extenderlo y flexionarlo, tengo un tono equilibrado, ¿no? La dopamina está ahí. Si el brazo lo tuviese rígido y no lo pudiese flexionar, muy probablemente podría tener una hipertonía. Hiper de mucho tono muscular, por ejemplo, en una parálisis cerebral espástica, ¿no? Si el brazo estuviera flácido, como una gelatina, y no lo pudiese ni levantar, muy probablemente tengo una hipotonía, hipo de poco, en una parálisis cerebral atónica, ¿no? El Parkinson, como empieza a morir la sustancia neuroleptonígena, empieza a sintetizar, a fabricar menos dopamina. Entonces te dicen, anda a la farmacia y compra Dopanol. Empieza a tomar el Dopanol vía oral. Pero como es progresivo, degenerativo y progresivo, cada vez hay más muerte neuronal de la sustancia neuroleptonígena, en la vía oral de la dopamina no llega a suplir la cantidad de dopamina que necesita el cuerpo, para todo el tono, ¿no? Entonces empiezan los síntomas a nivel biológico, a nivel orgánico. Empieza a caerse los párpados, apertura palpebral por falta de tono en el rostro. Empieza a caerse la comisura de los labios, lo que se denomina cara de máscara, ¿no? Empieza a haber temblor distal, rigidez proximal del cuerpo. El paciente empieza a tener acatasia, dolor lumbar, todo orgánico, ¿no? Entonces los temblores disminuyen en reposo, pero el paciente no se puede sentar porque le duele la espalda, la cintura, entonces las tiene todas, ¿no? El dolor, la rigidez de la nuca por hipertonía hace que la cabeza la tenga que llevar hacia adelante porque le duele mucho el cuello. Y la cabeza está en el eje gravitacional del cuerpo, entonces, así como los bebés que no tienen buen control de la cervical se viven cayendo porque les pesa la cabeza pesa, chicas, por más que a un ex por ahí le pese un poco menos, no importa, eso lo explicamos en otra clase, la cabeza pesa. Entonces el AT tiene que trabajar esta cuestión de hacer los pasos más largos, ampliar la base de sustentación, para evitar que el paciente se caiga hacia adelante, se golpee la cara, se golpee las piezas dentales, la nariz, ¿sí? ¿Me siguen? ¿Hasta ahí va? Fíjense que todo esto es a nivel orgánico, pero dijimos que este eje de lo que habla es que independientemente de la etiología, de cualquiera de las tres, se va a ver afectado los otros dos, directa o indirectamente, ¿no?
Entonces, esto arrancó acá, pero puede verse afectado en lo psicológico. ¿De qué forma? Se me ocurre que en lo psicológico lo primero que tenemos que pensar es un duelo. Si el paciente se entera que tiene una enfermedad crónica progresiva degenerativa, se diagnostica y muy probablemente tenga que atravesar un duelo. Después viene toda la cuestión de la frustración, de la irritabilidad. ¿Por qué? Porque vos sabés cómo peinarte, pero no podés sostener el peine porque te tiembla la mano y se te cae. ¿Sabés cómo soy? ¿No? ¿Sabés cómo hacer todo, pero el cuerpo no te acompaña? No te puedes prender el botón de la camisa y necesitas de un otro que venga, que te vista, que te peine, que te lave los dientes, vos sabiendo hacerlo porque el cuerpo no te responde. ¿Sí? ¿Cómo afectaría lo social espiritual? Se me ocurre que de lo primero que puede perder el paciente de lo social, el espíritu es espíritu de pertenencia a un grupo, por eso espiritual. Desde lo social, lo primero que puede perder es el trabajo, ¿no? Te diagnosticaron con Parkinson, adulto, al piste perdiste en el trabajo, ¿sí? Y el trabajo dignifica. Desde lo social empieza en estadios avanzados inclusive violencia intrafamiliar, porque el paciente está tan irritado, tan malhumorado, porque no puede hacer lo que quiere, que empieza a maltratar a la familia. Acá desde lo social, ¿cuál es el trabajo de la T? Trabajar las relaciones interpersonales principalmente con la familia, porque la familia es la socialización primaria, ¿no? Los que viven todos bajo el mismo techo. Andá a decirle desde lo social al paciente que vaya a un restaurante a comer. Nos juntamos el viernes a festejar el aniversario de la tía Pochola con el tío Toto, toda la familia. El paciente quiere comer y se le cae la comida de la cuchara, entonces le tiene que dar un otro de comer en la boca como un bebé. Andá a decirle que vaya a un restaurante. ¿Se entiende? No digo que todo, pero la gran mayoría no va a querer ir, porque le da vergüenza que lo vean, porque esto, porque lo otro. Desde lo psicológico, melancolía, paciente golpeado, paciente autoestima baja, paciente que no le encuentra sentido a la vida, paciente que pierde la posibilidad de proyectar metas, ¿sí? Paciente en un estado de duelo muy probablemente. Ahora, arranca todo desde ahí. ¿Cómo afectaría a lo biológico, Luis? Ustedes saben que el sistema inmunológico va de la mano del estado anímico, ¿no? Si estamos bajoneados, muy probablemente las defensas bajen. Entonces el paciente que está bajoneado y que no se alimenta bien, porque de lo biológico puede tener trastornos alimenticios también, digamos, no se alimenta bien, no duerme bien, puede enfermarse de algo, perdón, desde lo psicológico, puede enfermarse de algo biológico, algún virus, alguna bacteria, por tener las defensas bajas. ¿Se entiende? Más que nada bacterias, ¿sí? Puede pescarse una enfermedad o entrar en una enfermedad partiendo del desorden desde lo psicológico. ¿Cómo afectaría a lo social? Paciente aislado, paciente encerrado en su casa, paciente que no quiere estar con nadie, paciente que no quiere salir a la calle, paciente que no quiere salir afuera, paciente que quiere estar a oscuras. ¿Se entiende? Y si toman bullying o discriminación desde lo social, que puede partir la problemática desde acá, ya ustedes pueden pensar cómo afectará biológicamente ese bullying. Imagínense si el bullying es por el lado del peso. Y pueden pensar cómo afectará desde lo psicológico también toda la discriminación, el maltrato en la escuela y demás. Entonces lo que nos dice esta mirada, chicas, es que independientemente de dónde parte la etiología, la problemática del paciente, la T va a tener que reforzar las tres por igual. ¿Se entiende? Va a tener que focalizar en la problemática principal. Si es biológico, por ejemplo, Parkinson desde acá algo de lo psicopatológico, si es una neurosis obsesiva, una fobia, una esquizofrenia, una melancolía, pero va a tener que reforzar y pensar en los otros dos. Entonces, el acompañamiento terapéutico, chicas, apunta a una mirada holística del cuadro del paciente, ¿se entiende? Apunta a una generalidad. Tenemos que poder sostener al paciente desde los tres ejes. Por eso el equipo interdisciplinario está formado por diferentes profesionales. Profesionales que asistan al paciente desde lo biológico, desde lo psicológico y desde lo social. ¿Desde dónde entramos nosotros? Desde el eje psicológico. Pero eso no quiere decir que no trabajemos en los otros dos aspectos. Porque se van a ver afectados. Y para que esto mejore, tengo que levantar estos dos también. ¿Preguntas?
Cuando nadie pregunta nada es porque se entendió todo perfecto, no se entendió un cazzo. Yo voy a apostar a que se entendió todo perfecto. No, sí, se entendió perfecto y solo por ahí quedar pensando en cuán complejo es, digamos, la función de la T, Sí, toda la mirada que tiene que tener y todo lo abarcativo que es, digamos, cuando hablabas de lo biopsicosocial. muy bien, Alba. También, Sí, dale, dale. no, que también tipo, a ver, la mirada psicosocial la tengo de la psicología social, pero esto es tan, no sé, a mí me apasionó tanto escucharte, digamos, Gracias, Alba. y como Después vos te paso decís, por por mi ahí uno está hago inmerso. lo que arreglamos. El punto, chicas, no me quiero ir sin poder decirles algo como premio también al esfuerzo y premio concepto, en el sentido de que han llegado al final de la charla, ¿no? Porque hay gente que por ahí, bueno, se tenía que conectar porque trabajaba, o por ahí alguno vio luz, entró y no le interesó demasiado, no sé. Pero digamos, ustedes llegaron hasta el final, así que gracias también por escucharme, la buena onda. Lo que les quiero dejar como consejo, para cerrar esto, es que como acompañante terapéutico yo siempre aconsejo, chicas, que podamos hacer una terapia personal, ¿sí? Eso es muy importante. Nosotros contamos con el equipo para poder supervisar. Ustedes van a tener supervisión muy probablemente una vez por mes, donde la lleva adelante un psicólogo o un acompañante con mucha experiencia, donde en el grupo, si estamos supervisando y yo estoy coordinando, Tefa va a contar su experiencia con su paciente y va a decir, tengo tal problema, y el grupo le va a decir, lo podés resolver así, 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 yo la voy a orientar. Después Noelia va a contar su experiencia, Alba, las problemáticas que por ahí surgieron, y todo el grupo va a ver cómo podemos sostenerla, ayudarla. De eso se trata una supervisión. Es un espacio muy rico para aprender, porque aportamos todo, nuestra experiencia con todos, pero también de contención para la T. Pero en realidad yo siempre aconsejo, no es una obligación, no es algo que esté pautado como obligatorio, pero desde la salud mental de ustedes yo les aconsejo que hagan una terapia personal. Porque todos tenemos lo que en psicología llamamos puntos ciegos. Entonces, si yo me angustio por mis propias cuestiones, ¿cómo voy a poder contener a un otro si yo estoy angustiado? Ejemplo, yo tuve en mi infancia a mi padre alcohólico, estoy inventando, y me toca trabajar con un paciente alcohólico, o con un hijo que a mí me convocan por no sé, el pibe tiene síndrome de Down, no importa, y el padre es alcohólico. Muy probablemente yo me identifique con mi propia historia, en la historia de chico, porque tiene un padre alcohólico, inclusive inconscientemente hablando. No es que yo puedo decir, relacionarlo, porque eso sería lo mejor, porque lo puedo trabajar y demás, y puedo ver cómo lo manejo. El tema es cuando algo de la historia del paciente hace contacto con mi propia historia, con algo que yo no tengo resuelto a nivel inconsciente, ese enlace, y ahí yo me empiezo a angustiar, o me empiezo a irritar, o me empiezo a sentir. Entonces, Se produce la transferencia, digamos. muy bien, Alba. Entonces, mi consejo es que podamos hacer una terapia y que podamos estar fuerte y trabajar esos puntos ciegos para poder sostener a un otro cuando algo de lo similar, digamos, haga enlace con nuestra historia. ¿Se entiende? Entonces, la gran pregunta para responder, que no es una pregunta para responder ahora, porque ustedes tienen toda una cursada para desarrollar, pero la gran pregunta para hacerse con la almohada es, ¿yo estoy estudiando acompañante terapéutico para asistir y acompañar a un otro? ¿O en realidad y en el fondo soy yo la que necesita sentirse acompañada? Por supuesto que no es una pregunta, es una pregunta muy profunda para poder responderla así a la ligera. Es una pregunta para repensarla, y digo que ni siquiera para responderla ahora, porque ustedes tienen todo un proceso de formación donde por ahí hoy tengan una respuesta y cuando terminen la cursada resulta que la respuesta es totalmente diferente, ¿no? Pero no es lo mismo un posicionamiento que otro. Gracias por la buena onda, gracias por la atención, un lujo este grupo, son divinas, chicas. Espero nos reencontremos, seguramente, muy probablemente vamos a tener otros encuentros.
Les deseo lo mejor en esta cursada, les va a ir genial. Y en cada encuentro que tengamos podemos despejar la duda del tema que sea. Vamos a tener un tema a desarrollar, pero vamos a estar abiertos a poder despejar las dudas con respecto al material, a lo que digamos, la idea es poder acompañarlos en este proceso lo más que se pueda en el proceso de formación, ¿sí? Gracias. Entonces, gracias. Ojalá Alba, así sea. Muchísimas también. gracias. Gracias por esa sonrisa, gracias Vir por conectarte, me gusta verte, conocerte también. Besotes y nos vemos cuando nos toque. Saludos a Chaco también. Besos. Chao, chao. Buenísimo. Gracias, Chao, chicas. chicas. Gracias. Un placer Chao. compartir con ustedes. Hasta luego.